Creed en sus profetas. Jueves 11 de abril 2024. Ezequiel 17. Parábola de las águilas, el cedro y la vid. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, propone un enigma y relata una parábola a la casa de Israel. Di que así ha dicho el Señor Dios: una gran águila de grandes alas, largos miembros y llena de un plumaje de diversos colores, vino al Líbano y tomó la copa del cedro. Arrancó la punta de su renuevo, lo llevó a una tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la semilla de la tierra un brote y lo puso en un campo fértil junto a aguas abundantes, como se planta un sauce. Luego creció y se hizo una vid de muchas ramas, aunque de baja altura, para dirigir sus ramas hacia el águila, de modo que sus raíces estuvieran debajo de ella. Así llegó a ser una vid y arrojó renuevos y extendió sus ramas. Pero surgió otra gran águila de grandes alas y denso plumaje. Y he aquí que aquella vid dirigió hacia ella sus raíces y extendió a ella sus ramas desde el terreno donde estaba plantada, a fin de ser regada. En buen campo junto a muchas aguas estaba plantada para que echara ramaje y llevara fruto, a fin de que fuera una vid espléndida. Di que así ha dicho el Señor Dios: ¿será prosperada? ¿Acaso el águila no habrá de arrancar sus raíces y echará a perder su fruto y se secará? Todos sus brotes tiernos se secarán. No será necesario un gran brazo ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí que está plantada, pero ¿será prosperada? ¿No se secará del todo cuando la toque el viento oriental? Sobre el mismo terreno donde creció se secará. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: Di a la casa rebelde: ¿no han entendido qué significan estas cosas? Di: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus magistrados, y los llevó consigo a Babilonia. También tomó a uno de la descendencia real e hizo un convenio con él, poniéndolo bajo juramento. También se llevó a los poderosos del país, para que el reino fuera abatido y no volviera a levantarse, para que guardara el convenio y lo mantuviera. No obstante, se rebeló contra él al enviar embajadores a Egipto para que le dieran caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que hace estas cosas? ¿Podrá romper el convenio y quedar ileso? Vivo yo que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que lo hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo convenio con él rompió, dice el Señor Dios. Cuando construyan terraplenes y edifiquen muros de asedio para destruir muchas vidas, el faraón no los socorrerá en la batalla. A pesar del gran ejército y de la numerosa multitud, no escapará, pues menospreció el juramento para invalidar el convenio. Porque he aquí que, habiendo dado la mano, hizo todas estas cosas. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: vivo yo, que traeré sobre su cabeza mi juramento que menospreció y mi convenio que quebrantó. Yo extenderé sobre él mi red, y será apresado en mi trampa. Lo haré traer a Babilonia, y ahí entraré en juicio contra él por su rebelión contra mí. Todos sus fugitivos y todas sus tropas caerán espada, y los que queden serán esparcidos hacia todos los vientos. Y ustedes sabrán que yo, el Señor, he hablado. Así ha dicho el Señor Dios: pero yo mismo arrancaré un renuevo de la alta copa de aquel cedro, y lo plantaré. De los principales renuevos cortaré uno tierno, y lo plantaré sobre un monte alto y erguido. Lo plantaré en el monte más alto de Israel, y echará ramas, llevará fruto y se convertirá en un cedro majestuoso. Debajo de él habitará toda clase de pájaros, a la sombra de sus ramas habitará toda clase de aves. Y así sabrán todos los árboles del campo que yo, el Señor, eché abajo el árbol elevado y elevé al árbol bajo, que hice que el árbol verde se secara y que el árbol seco floreciera. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. El deseado de todas las gentes. Capítulo 22. Encarcelamiento y muerte de Juan. La cabeza de Juan el Bautista fue llevada a Herodías, quien la recibió con feroz satisfacción. Se regocijaba en su venganza y se lisonjeaba de que la conciencia de Herodes ya no le perturbaría. Pero su pecado no le dio felicidad. Su nombre se hizo notorio y aborrecido, mientras que Herodes estuvo más atormentado por el remordimiento que antes por las amonestaciones del profeta. La influencia de las enseñanzas de Juan no se hundió en el silencio. Había de extenderse a toda generación hasta el fin de los tiempos. El pecado de Herodes estaba siempre delante de él. Constantemente procuraba hallar alivio de las acusaciones de su conciencia culpable. Su confianza en Juan era inconmovible. Cuando recordaba su vida de abnegación, sus súplicas fervientes y solemnes,
su sano criterio de los consejos y luego recordaba cómo había hallado la muerte, Herodes no podía encontrar descanso. Mientras atendía los asuntos del Estado, recibiendo honores de los hombres, mostraba un rostro sonriente y un porte digno, pero ocultaba un corazón ansioso, siempre temeroso de que una maldición pesara sobre él. Herodes había quedado profundamente impresionado por las palabras de Juan, de que nada puede ocultarse de Dios. Estaba convencido de que Dios estaba presente en todo lugar, que había presenciado la orgía de la sala del banquete, que había oído la orden de decapitar a Juan, y había visto la alegría de Herodías y el insulto que infligió a la cercenada cabeza del que había reprendido. Y muchas cosas que Herodes había oído de los labios del profeta hablaban ahora a su conciencia más distintamente de lo que hiciera su predicación en el desierto. Cuando Herodes oyó hablar de las obras de Cristo, se perturbó en gran manera. Pensó que Dios había resucitado a Juan de los muertos y lo había enviado con poder aún mayor para condenar el pecado. Temía constantemente que Juan vengase su muerte, condenándole a él y a su casa. Herodes estaba cosechando lo que Dios había declarado, resultado de una conducta pecaminosa. Corazón tembloroso y caimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como colgada delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Los pensamientos del pecador son sus acusaciones. No podría sufrir tortura más intensa que los aguijones de una conciencia culpable, que no le deja descansar ni de día ni de noche. Para muchos, un profundo misterio rodea la suerte de Juan el Bautista. Se preguntan por qué se le debía dejar languidecer y morir en la cárcel. Nuestra misión humana no puede penetrar el misterio de esta sombría providencia, pero esta no puede conmover nuestra confianza en Dios cuando recordamos que Juan no era sino partícipe de los sufrimientos de Cristo. Todos los que sigan a Cristo llevarán la corona del sacrificio. Serán, por cierto, mal comprendidos por los hombres egoístas y blanco de los feroces asaltos de Satanás. El reino de éste se estableció para destruir ese principio de la abnegación y peleará contra él donde quiera que se manifieste. La niñez, juventud y edad adulta de Juan se caracterizaron por la firmeza y la fuerza moral. Cuando su voz se oyó en el desierto diciendo, «Aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas», Satanás temió por la seguridad de su reino. El carácter pecaminoso del pecado se reveló de tal manera que los hombres temblaron. Quedó quebrantado el poder que Satanás había ejercido sobre muchos que habían estado bajo su dominio. Había sido incansable en sus esfuerzos para apartar al Bautista de una vida de entrega a Dios sin reserva, pero había fracasado. No había logrado vencer a Jesús. En la tentación del desierto, Satanás había sido derrotado y su ira era grande. Resolvió causar pesar a Cristo hiriendo a Juan. Iba a hacer sufrir a aquel a quien no podía inducir a pecar. Jesús no se interpuso para librar a su siervo. Sabía que Juan soportaría la prueba. Gozosamente habría ido el Salvador a Juan para alegrar la lobreguez de la mazmorra con su presencia, pero no debía colocarse en las manos de sus enemigos ni hacer peligrar su propia misión. Gustosamente había librado a su siervo fiel, pero por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Mientras los discípulos de Jesús languidecen en solitarias celdas o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera, aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo mismo había atestiguado, había experimentado algo similar? Se le permitió a Satanás abreviar la vida terrenal del mensajero de Dios, pero el destructor no podía alcanzar esa vida que estaba escondida con Cristo en Dios. Se regocijó por haber causado pesar a Cristo, pero no había logrado vencer a Juan. La misma muerte le puso para siempre fuera del alcance de la tentación. En su guerra, Satanás estaba revelando su carácter. Puso de manifiesto, delante del universo que la presenciaba, su enemistad hacia Dios y el hombre. Aunque ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan, no fue abandonado. Siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales que le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de la Escritura. Estas eran su sostén, como iban a ser el sostén del pueblo de Dios a través de los siglos venideros. A Juan el Bautista, como aquellos que vieron después de él, se aseguró: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo».
Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos eligieran si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra. A vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor.